su Biblia, así que ¿por qué no me acompaña, hermano, con sus Biblias? Vamos a abrirlo en el Salmo 116, amén, para comenzar el servicio con la palabra del Señor. ¿Qué les parece? Salmo 116. Y cuando lo tenga, como buen latino que es, me da un fuerte amén. Salmo, aleluya, rápidos algunos, ¿verdad? Rápidos. Salmo 116, 116. Luego todavía unas biblitas hojeando, así que vamos a esperar un segundito más para leerlo juntos todos. ¿Lo tenemos, hermanos? Salmo 116. Amén. Dice así: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto le invocaré, ¿cuándo, hermano? Todos mis días. Amén. Me rodearon ligaduras de muerte y me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y él me salvó. Así que vuelve, alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Qué hermoso es el Señor, amén, hermano. Dice aquí que en la angustia que hizo el salmista, dice que clamó al Señor, y el Señor dice que no se quedó callado, dice que el Señor lo escuchó. El primer verso dice: por eso amo al Señor, pues él ha escuchado mis súplicas. Amo al Señor, porque él escuchó mi voz. Por tanto le invocaré mientras viva. Él es mi fuerza, mi castillo, mi sostén. A él invocaré. ¿Qué va a hacer él? Y él me escuchará. Si amas al Señor, dígalo conmigo. Y amo al Señor, porque él escuchó mi voz. Por tanto le invocaré. ¿Cuánto, hermano? Mientras viva. Dile ahora: y él es mi fuerza, mi castillo, mi sostén. A él le invocaré, y él me escuchará. Extendió su mano y me
Es más, el día de hoy, ¿para cuántos ha enseñado Dios misericordia? Dios ha sido bueno, ¿verdad? Así que ¿por qué no se toma un segundito, hermano, y dile gracias a Dios porque Él ha sido bueno? ¿Qué le parece? Ahí donde está, dile: Señor, gracias. Gracias, Señor. Dice el Salmo: pero para mí estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas sus obras. Cuando está pasando tribulaciones, cuando usted pasa problemas serios, ¿en qué pone su mirada usted? El salmista aquí dice que el Señor se convirtió en su refugio, porque uno a veces no sabe dónde ir, ¿verdad? Pero dice: para mí el estar cerca de Dios, el estar delante de Él, ese es mi bien. Señor, gracias, Señor, por permitirnos estar aquí una mañana más delante de Dios, porque ese es nuestro bien. Ese es nuestro bien, Señor.
postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Santo, Santo. Hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Quiero que antes de continuar leamos un salmo que habla de lo que es el Señor. Y es el Salmo 23. Yo sé que muchos aquí lo conocen. Así que acompáñenme y leamos el salmo juntos. Señor, ¿me puede ayudar, hermano? Vamos a meditar un poquito en lo que hace el Señor. Jehová es mi pastor. ¿Le falta algo, iglesia? Nada me faltará. ¿Y qué dice después? En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará y confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, y tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de los que me angustian. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor. Santo eres, Señor. Yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús.
Señor está escuchando. Como decía el Salmo, Él no solamente es nuestro Dios, Él es también nuestro pastor. Y Él sabe cómo guiarnos. Él sabe el pecado con el que batallas. Por eso dice, tu vara y tu callado me fundieron aliento. Él sabe cuando usted tiene sed de algo. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Él sabe cuando su alma necesita. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Eres mi buen pastor y tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. ¿Quién está? Dile, Señor, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Se escucha? ¿Todos se escuchan bien? Muy bien, gloria a Dios. Vamos a dar tiempo que los hermanos recojan los diezmos y las ofrendas. Abel, tal vez si viene hacia acá un poquito y por acá. Muy bien. Gracias, Abel. Bendiciones. ¿Por qué no damos gracias a Dios por lo que podemos aportar y dar, que viene de su buena mano? Bendito Padre, damos gracias por la oportunidad que nos da de poder sembrar de aquello que usted nos ha dado. Estamos agradecidos sabiendo que todo proviene de su poderosa mano. Y pedimos, Señor, que de alguna manera usted use esta semilla para alcanzar a los perdidos, para ministrar las necesidades y suplir a sus siervos en las misiones, en los lugares donde tal vez están invirtiendo tanto la vida como el tiempo. Provea sus necesidades. Gracias en el nombre maravilloso de Jesucristo. Decimos amén y amén. Gloria a Dios. Sean bienvenidos. El hermano Martín anda de manteles largos porque tiene su hermano, su mamá por acá, así es que anda contento el hermano Martín. ¿Se está portando bien el hermano Martín, hermana? Si no, déjeme saber para... Muy bien. Y nos gozamos. Hoy, este fin de semana, es un tiempo donde muchos andan todavía celebrando. Algunos todavía andan persiguiendo al Turqui. No sé si lo van a encontrar o no, pero nosotros hemos escogido la mejor parte, venir a la casa del Señor. El salmista decía: una cosa he demandado del Señor y esa buscaré, que yo esté en la casa del Señor todos los días
de mi vida, porque ahí es donde hay bendición. Amén. Voy a animarlo a que abra su Biblia en el libro de Lucas, en el capítulo 10 y el verso 25, y vamos a estudiar hoy. Colóquese de pie, por favor, y vamos a leer el consejo de Dios. ¿Alguien necesita Biblia? ¿Le podemos facilitar Biblias? ¿Tenemos Biblias? ¿Todos tienen Biblias también? Muy bien. ¿Por aquel lado ocupa alguien Biblia? ¿Están bien todos de Biblia? Muy bien. Dice el consejo de Dios en el verso 25 del capítulo 10, dice: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriéndose justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura le llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídemele, y todo lo que gaste de más yo le pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en las manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Bendito Padre, queremos darle gracias por su palabra, que es vida para nosotros, y queremos colocarnos en sus manos y pedirle al Espíritu Santo que hoy nos ministre. Pedirle, Señor, que usted sea el que dé la porción a nuestro corazón que necesita, que como pueblo seamos ministrados y edificados. Padre, yo me hago a un lado y doy el derecho al Espíritu Santo para que Él sea el que ministre la necesidad del pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Tome asiento, hermanos. Todos hemos oído o hemos escuchado de alguna otra manera esta historia del buen samaritano, ¿cierto? Si usted quiere ponerle un título, le puse la responsabilidad del amor para con los demás o al prójimo, como usted lo quiera colocar. Me recordaba de alguien que era un ministro y él decía que él amaba el ministrar. Yo amo ministrar, yo soy un ministro del Señor. Dijo, pero lo que no aguanto son las personas. Había otra persona también que decía que él no tenía problema con amar todo el mundo, a todo el mundo, pero había un problema con su vecino. Él tenía un problema con su vecino. Dijo, ese no lo aguanto. Estaba leyendo que un poeta escribió algo muy interesante. Dice, amar a los santos que están arriba, eso es la gloria, dijo. Pero amar a los santos que están acá abajo, eso es otra historia. Él sabía que había un problema. Amén. Pero bueno, tal vez esta historia que nos cuenta el Señor Jesús es una historia muy cercana
para que nosotros podamos aprender varias lecciones acerca de que aquel que verdaderamente ama a su prójimo. El Señor nos ha mandado, nos ha llamado a amar a nuestro prójimo. Y la palabra de Dios tiene una manera de dirigirnos específicamente a lo que Dios requiere de nosotros. Y aquí es, como dice ese dicho, aquí es donde la suela pega sobre la tierra. O sea, no hay otra manera, pero solo aquella que el Señor nos enseña. Nos hace recordar que de la misma manera que nosotros tenemos una relación personal con el Señor, es como Dios quiere que nosotros tengamos una relación personal con nuestros semejantes. Amén. Entonces, encontramos, así como leíamos la semana anterior, la semana anterior veíamos algunas disciplinas del discipulado. Hoy vamos a aprender otras disciplinas acerca del amor que se nos demanda a nosotros para con el prójimo. Y vamos a aprender qué es verdaderamente amar a nuestro prójimo. Vemos aquí que este relato tiene 4 individuos, muy interesante, así como el relato anterior de la semana había 4 individuos que Dios los convirtió en pescadores de hombres. Aquí hay un relato de parte de Jesús con 4 individuos también. Y vamos a ver cómo ellos hacen frente a la responsabilidad de amar al prójimo. Comenzamos con el verso 25, dice: He aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Vemos que el primer personaje es un intérprete de la ley. Podemos aprender de que en la palabra, este hombre era uno que conocía la ley mosaica. No era una persona que ignoraba, sino era uno que conocía la ley mosaica. Había sido estudiando la ley, sabía lo que decía y sabía lo que requería. También en otras porciones se le llamaba un escriba. Un hombre que continuamente estaba en la palabra del Señor. Y siendo por eso, él viene y siendo un escriba y dice que viene y le hace una pregunta al Señor Jesús. Dice: he aquí el intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él quería saber qué decía Jesús acerca de este asunto. Aunque la pregunta no era sincera, dice que él vino y le tendió una trampa, es el significado de esa palabra. Le tendió una trampa para ver qué tenía que decir Jesús acerca de este asunto. Qué interesante, ¿no? Entonces, pero tenemos algo muy interesante. Yo lo he visto como algo muy interesante porque esto lo he observado, es un patrón en diferentes maestros y personas. Cuando se les hace una pregunta y ellos ven que tal vez la pregunta va con un doble sentido o con la intención de lastimar, ellos nunca te dan una respuesta directa, sino que te hacen otra pregunta. Y ese es el mecanismo que usó Jesús. Viene y queriéndole tender una trampa a Jesús, le dice: a ver, Señor, enséñame qué es lo que yo debo hacer, qué es lo que yo necesito hacer. Y él no le responde: mira, tú tienes que hacer esto, no. Él le dice esto, mire, podemos observar. ¿Qué está escrito en la ley? Él sabía perfectamente que estaba escrito en la ley. Jesús también, pues él es la ley. Pero el escriba sí sabía. Era un hombre que estudiaba la palabra de Dios para conocer aquello que decía la palabra de Dios. Si nosotros lo colocamos al tiempo contemporáneo nuestro, pudiéramos decir que este hombre era un teólogo, un hombre preparado en el conocimiento de la palabra de Dios. Eso es lo que era un escriba.
un hombre que se había dedicado a eso. Entonces le dice el Señor, ¿qué está escrito en la ley? Y la segunda pregunta que le hace es, ¿cómo es que tú lees? Sí, porque algunas personas leen para tal vez levantar su ego. Otros leen para tener conocimiento y alcanzar una reputación. Miren las preguntas que le está haciendo Jesús a este escriba. Primeramente, ¿qué dice el consejo de Dios? Y la otra es, ¿cómo es que tú lees lo que estás leyendo? ¿Cuál es tu corazón? ¿Cuál es la intención de tu corazón cuando estás leyendo el consejo de Dios? Yo me sorprendo a veces porque hay personas que de pronto no dialogan y al estar tú teniendo una plática con ellos, tú te encuentras si verdaderamente ellos están escudriñando la palabra para crecer en ella, para ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, o están tal vez estudiando la palabra porque quieren ser reconocidos, quieren ser puestos en un lugar donde le digan, wow, hermano, qué tremendo eres tú, wow, mira cómo conoces el consejo de Dios. Y esa era la problemática de este fariseo. Él conocía mucho, sabía mucho, pero no ponía en práctica nada. Y eso es muy importante. Muy importante. No están las notas, pero en Mateo 7:24 encontramos que el Señor Jesús nos dice que Él comparará a un hombre sabio y prudente o también a un hombre necio, hace un contraste, aquel que oye mis palabras y las pone por obra. Ese es sabio. Ese es inteligente. Esa persona ha entendido. Pero también dice que el hombre necio es solamente oidor. Él escucha el consejo de Dios, pero le entra por este oído y de pronto sale por el otro oído, ¿cierto? No anida a su corazón, no se queda establecido en su corazón para formar una convicción y crear un criterio donde lo lleve a la obediencia, sino solamente entra por un oído y sale por el otro. Y esa era la problemática de este hombre. Él vino para tentar a Jesús y él, conociendo la ley, quiso hacer un plan para poder tentar a Jesús. Me gusta lo que hace Jesús. Dice, aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él dijo, bien has respondido, le dijo Jesús, haz esto y vivirás. Sí, Jesús le estaba confrontando la vida a este hombre. Con sus propias trampas, el Señor Jesús tornó esa serie de preguntas y él ahora le está haciendo las preguntas al fariseo. Qué interesante. Y él está obligado a responderle a Jesús. Entonces sí encontramos algo muy interesante. Verso 29. Pero él, queriéndose justificar, todavía no quiere dar su brazo a torcer, queriéndose justificar, dice que le dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Entre su religiosidad, ni podía tener una claridad de quién era su prójimo. Estaba tan lleno de sí mismo, lleno de tal vez su conocimiento, lleno de su religiosidad. Estaba lleno de sí mismo que no podía comprender y no podía observar a su alrededor y ver dónde estaba la necesidad. Entonces, vemos nuevamente que el Señor no le da una respuesta frente a esa pregunta. Él le da una ilustración y una historia. Y ahí es donde vamos a encontrar los otros tres personajes. Y al aprender nosotros de esos otros tres personajes, nos vamos a enterar quién verdaderamente
es nuestro prójimo. Amén. Entonces, Jesús responde con una historia. Y él dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales lo despojaron, hiriéndolo se fueron, dejándole medio muerto. El Señor Jesús comienza una historia sangrienta, una historia de crimen, de sangre, y él empieza a hablarle de una persona que viajaba de Jerusalén a Jericó. Jerusalén estaba en la colina, por ahí dicen que por ahí unos 800, por ahí más o menos 800, si no estoy equivocado, metros de altura bajo el nivel del mar, mientras que Jericó se encontraba como unos 300. Y era muy interesante ese descenso que tenían que hacer de Jerusalén por una colina curvosa. Y en esa colina curvosa existían muchas cavernas, lugares, escondrijos, donde normalmente era guarida de ladrones. Y se le conocía como el camino de sangre a ese lugar. Era muy interesante. Lo tenían muy conocido tanto los judíos como los samaritanos. Normalmente encontramos la historia que el Señor le va a hablar de este hombre llamado el samaritano. Y aquí existe algo muy interesante. Cuando nosotros hablamos de esos hombres, vamos a hablar algunas cosas específicas de ellos, pero vamos a enfocarnos en el segundo personaje, que es el sacerdote. Dice que mientras que este hombre bajaba desde Jerusalén a Jericó, unos ladrones lo encontraron o lo atacaron y lo dejaron medio muerto. Note que vamos a encontrar que la mayoría de los personajes son hombres religiosos, incluyendo aún los ladrones. Estos ladrones, la razón que no quisieron matarlo fue precisamente porque tal vez ellos conocían que si lo dejamos medio muerto, pues no nos vamos a sentir tan culpables, que tal vez las circunstancias de la vida lo terminen de matar, pero así nosotros nos lavamos las manos. Hasta ahí encontramos unos hombres religiosos. Entonces, vamos a ver, ¿qué era este hombre para el primer personaje, que era el escriba? Para él solamente era un sustantivo que estudiar. No tenía peso, no tenía valor. Pero encontramos al segundo personaje, dice Jesús, aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino, viéndolo, pasó de largo. El segundo personaje es un sacerdote. ¿Quién era un sacerdote? Primeramente, un sacerdote era aquel que ministraba a Dios. La segunda cosa que tenía un sacerdote es que no solo ministraba a Dios, pero ministraba a un pueblo. Y era aquel que estaba encargado a dar a conocer la voluntad de Dios a un pueblo. En otras palabras, un sacerdote era una persona que debería estar tan empapado de Dios que fluía el amor y la misericordia de Dios por donde usted lo pudiera mirar, supuestamente. Y esa debería ser la realidad del sacerdote. Sin embargo, vemos que él viene descendiendo hacia Jericó y al observar la necesidad, él se pasó hacia el otro lado. Porque el sacerdote lo que dijo él, esto es un fastidio que evitar. Yo no quiero involucrarme en este asunto. Yo no quiero ser parte de este asunto. Ahora, había una ley judía en el libro de Números, en el capítulo 19, verso 11, que decía que los sacerdotes y todos aquellos que tenían alguna función en el templo no podían tocar ni estar cerca de un cadáver. Pero él no sabía si el hombre estaba muerto o no.
Entonces, ¿qué hizo este hombre? Este hombre colocó el ritual de un templo, lo elevó encima de una persona. Qué interesante esto. Ponga atención a esto. ¿Cuántas veces nosotros podemos elevar algo encima de la necesidad de una persona? Eso es lo que hizo el sacerdote. Él colocó más elevado un ritual que la necesidad de su prójimo. Y por esa razón Jesús lo tomó a propósito, para enseñarle, para darle una enseñanza, que una vida tiene mucho más valor que cualquier otra cosa. Jesús continuamente estaba diciéndole a las personas, especialmente a los religiosos, Él sanaba a los enfermos en el sábado, Él tenía misericordia de las personas y ellos se enojaban muchísimo. Y Él les tenía que reprender y decir, ¿sabe? Déjenme decirles algo, que yo soy Señor del sábado. ¿Y acaso no es lícito que el Hijo del Hombre sane y tenga misericordia de una persona en el sábado? Porque ellos decían que era ilícito lo que Él estaba haciendo. Así es la dureza del corazón. Y aquí encontramos cómo este sacerdote, en su dureza de su corazón, él elevó ese ritual y él simplemente se fue del otro lado, dijo. Entonces la historia continúa. Dice que asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Es muy interesante también este hombre. El levita también es una persona que está ministrando a Dios. Él conoce también perfectamente la ley. Algunos incluso dicen que el sacerdote, cuando él iba caminando, él dijo, ¿sabe qué? Yo no me tengo que involucrar en este problema, voy a dejar al que viene detrás de mí, que es el levita, que él tome el lugar de ver lo que está ocurriendo. Mientras que el levita pensó de la misma manera. Dijo, bueno, si el sacerdote no se acercó a esa necesidad, yo no necesito ese problema. Yo tal vez me aparto de ese problema. Porque si aquel que es el sacerdote no se acercó, mucho menos yo. Qué interesante es el corazón del hombre. Y el Señor nos enseñó algo muy tremendo. Podemos aprender aquí algo muy tremendo. Podemos ver que el trabajo religioso no hace religioso al trabajador, sino podemos encontrar que la religión no es la respuesta a la necesidad. Aquí vemos un sacerdote religioso, pero fue incapaz de mover un dedo para ayudar al necesitado. Dígale a su hermano, no te hagas un religioso. Vemos al levita, aquel que ministraba al corazón de Dios, también estaba muy religioso y tampoco tuvo la sensibilidad en su corazón. No pudo tener el corazón para acercarse a la necesidad. Jesús continúa esta historia para ilustrarle a este hombre quién era el verdadero prójimo. Y él dice, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndolo fue movido a misericordia. Aquí encontramos de alguna manera el héroe de la historia. Mire lo que hace Jesús. Me encanta esto. Esto es muy cómico, muy interesante cómo hace Jesús las cosas. Sabemos nosotros aquí que hay una problemática. De pronto el religioso esperaba que Jesús le dijera, el descendiente de Abraham en la tercera generación, yo no sé. Lo levantó Dios, no. ¿Sabe qué hizo Jesús? Tomó un samaritano. Aquí había una problemática seria. Samaria había conquistado a las tribus del norte, en este caso a Jerusalén, a Israel, cuando estaba dividido. Ellos los conquistaron
Y lo que hicieron los asirios es que ellos trasladaron los cautivos y dejaron mucho de su gobierno establecido allí en Israel. Y lo que ocurrió que se mezclaron los asirios con los judíos. Y por eso estos odiaban a los samaritanos, porque eran una mezcla de asirios con judíos. Y ellos no asirios, samaritanos, de Samaria, los de Samaria. Y era una mezcla. Y a causa de eso había un odio tremendo. E incluso estos de Samaria lo que hicieron es que ellos hicieron su propio templo con sus propios sacerdotes y se apartaron. Y acá tenemos en Sión, se encontraba el templo, mientras que en Jezrim se encontraba el otro templo a donde los samaritanos adoraban. Y era muy interesante que había esa rivalidad. Entonces, por eso cuando el Señor toma esta historia, es muy interesante. No agarró a un judío, sino tomó por ilustración a un samaritano. Y déjenme decirle que eso fue tan impactante para este hombre que le voló la tapa de sus sesos. Yo me imagino que este hombre hasta crujía los dientes. Yo no sé qué haría, pero estaba muy incómodo, muy incómodo. Sin embargo, este hombre cambió la historia. Este samaritano, nosotros aún hasta el día de hoy que nos encontramos, podemos en cada ciudad de los Estados Unidos encontrar un lugar que se llama el Buen Samaritano. ¿Y sabe qué es lo que ejemplifica eso? Un lugar de amor, un lugar de refugio, un lugar donde las personas pueden ir y alcanzar misericordia. Un lugar donde ahí se les va a brindar lo que ellos necesitan. Dios es un Dios tan bueno, podemos encontrar. Dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndolo fue movido a misericordia. Entonces, el único que tuvo oído o ojos para mirar y oír la necesidad de este hombre fue el samaritano, mientras que los sacerdotes, muy ajenos al problema. El levita, de igual manera, pasó de largo y no tuvo misericordia. Continuó su camino, continuó su jornada. Entonces, vemos que la respuesta a la necesidad no se encuentra en ningún tipo de religión. Por eso es que estamos como estamos, porque las personas han acudido a todo tipo de cosas, pero no han venido a nuestro buen samaritano. ¿Sabe? Nuestro buen samaritano es Jesús. Él es el único que ha tenido misericordia de nosotros en la manera que nos encontrábamos. Entonces, vamos a ver, ¿cómo podemos ilustrar? ¿Cómo podemos aprender a través de la historia que nos cuenta Jesús aquí? ¿Cuál es verdaderamente la responsabilidad nuestra? ¿O cómo debemos nosotros amar verdaderamente y que Dios lo apruebe? Bueno, vamos a ir entendiendo esto. Primeramente dice que Él tuvo misericordia y se acercó a la necesidad. Si el tener misericordia de una persona no es algo que naturalmente está en nosotros. El tener misericordia de una persona viene porque Dios ha colocado ya algo en nuestro corazón. En esa relación que tenemos con Dios, Él ha colocado algo en nuestro corazón. Déjenme decirle, hermano, que nosotros no tenemos nada bueno que dar, sino solo aquello que Dios haya puesto en nuestro corazón. El hombre en su naturaleza, le vuelvo a repetir, lo he dicho muchas veces, es una podredumbre. Pero es solo aquello que Dios le da lo que Él puede dar a los demás. Entonces, primeramente, si no hay amor y misericordia en nuestro corazón, ¿cómo podemos dar? Este hombre
No era un religioso, era un hombre común y corriente, sencillo, pero en su corazón había misericordia. Tal vez él tenía tiempos de oración con Dios, tal vez él buscaba a Dios en sus momentos de soledad, en sus momentos de necesidad. Y los religiosos que vivían dentro del templo, tal vez estaban muy ocupados haciendo todo lo que tenían que hacer, que se olvidaban de lo más importante. Eso nos puede pasar también a nosotros y debemos tener cuidado de no descuidar lo más importante, que es la relación que tenemos con nuestro Dios. Cuidado de ocuparse tanto. Aún en las cosas de la iglesia uno puede estar muy ocupado, que te olvidas de doblar tus rodillas y venir a la presencia de Dios y decirle: Señor, aquí estoy. Como hacía María a los pies de Jesús. No acabábamos de adorar a Dios con ese canto: no hay lugar más alto ni más grande, pero estar a tus pies. Ese debe ser el lugar de nuestra habitación. Amén. Entonces vemos que este hombre, en primer lugar, mostró su compasión. En el verso 33 dice: pero un samaritano que iba de camino vino acerca de él, viéndole fue movido a misericordia. Mostró su compasión. Acercándose, vendó sus heridas, echando aceite y vino y poniendo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Vemos que no solamente este ejemplo de tener misericordia está en esta historia, pero Jesús fue el ejemplo más grande que nosotros podemos encontrar acerca de la misericordia. Hay por lo menos 3 partes en el libro de Mateo donde nos enseña el Señor Jesús esto, nos da a conocer esto. Dice en Mateo 9:36, dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. En Mateo 14:14 también dice: saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. En Mateo 15:32 dice: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces vemos que la naturaleza de nuestro Dios era una naturaleza de compasión, de amor y de misericordia. Y el Señor quiere que nosotros usemos de eso. Él nos lo ha dado a nosotros para que nosotros usemos de eso. Por eso cuando nosotros no usamos de amor, de compasión y de misericordia, hermano, no estamos representando al Señor correctamente. Sabe, hay personas que tal vez como el sacerdote o como el levita, la necesidad está a un lado de ellos, pero ellos están tan ocupados, tan preocupados o tan afanados que ni se enteran de la necesidad alrededor de ellos. Sabe, donde quiera que nos encontramos vamos a tener personas que tienen necesidad. Habrá personas enfermas, habrá hogares destruidos, habrá personas en problemas, matrimonios a punto de divorciarse. Y qué grande es aquel siervo, aquella persona que tiene compasión y misericordia y les guía a aquel que les puede ayudar. Dice que él al ver la necesidad, se acercó. Él no solo miró al hombre tirado, se acercó. Tomó la iniciativa. Hay personas que dicen: no, es que si me acerco ahí, no sé, me va a quitar el tiempo, tal vez me va a cambiar mis planes. Tal vez voy a llegar tarde a la cita que tengo. Yo no sé, hay tantas cosas. Personas que cambian eso. Se acercó a la necesidad. Segundo lugar,
dice que su amor fue demostrado mediante el contacto. No solo se acercó, pero él empezó a vendar sus heridas, a derramar aceite sobre sus heridas, a derramar vino para que se sellaran las heridas y no se infectaran. Él tuvo que tener contacto. Muchas veces, si nosotros queremos mostrar el amor hacia una persona, te va a costar. Hay un precio que te va a costar. No se puede amar, no existe en la palabra la definición de amar a alguien sin que te cueste algo. En todo aspecto, en el ministerio, en el matrimonio, en cualquier aspecto. Si tú estás en el matrimonio, lo entiendes perfectamente. Vamos a tener que dejar lo que tal vez nosotros queremos hacer y entender que ya no se trata solamente de nosotros. Hay que proveer para nuestros hijos, hay que sacrificar cosas, hay que sacrificar tiempos. Si se trata del matrimonio, eso ocurre. Si se trata del ministerio, de la misma manera. Tienes que sacrificar tiempos, tienes que sacrificar momentos, tienes que invertir. Hay muchas cosas que se requieren si verdaderamente amas lo que estás haciendo. Y si amas a tu prójimo de la misma manera. Si amas a tu prójimo, vas a tener que invertir algo en tu prójimo. Hay un precio que se necesita. Pero sin embargo, el sacerdote, volvemos a ver, y el levita no quisieron acercarse para tocar porque elevaron un ritual más alto que la necesidad de una persona. Amén. En tercer lugar, su amor fue ejercido con cuidado. Podemos ver que este hombre, en el verso 36, desde el 35 dice: otro día al partir sacó a 2 denarios y los dio al mesonero y dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te pagaré cuando regrese. Y Jesús vuelve a hacerle una pregunta. La pregunta es: ¿quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en las manos del ladrón? ¿Quién? Dice que él le dijo: el que usó de misericordia. No tuvo el coraje para decir el samaritano. Aún no había entendido la lección de Jesús. Y él todavía no tuvo el corazón para decir: ¿sabe? El samaritano es mejor que yo. No lo podía todavía masticar, digamos, de esa manera. Él dijo: el que usó de misericordia. El corazón que se endurece es tremendo. Entonces, el Señor Jesús usa esta historia para enseñarle a él: mira, ¿quieres saber verdaderamente cómo se debe amar? Te lo voy a ilustrar. Vamos a ver varias cosas que uso. Yo coloqué algunas notitas. Lo que ocurre con la historia de este hombre. Primero, él le dio sus ojos cuando lo miró y se interesó por él. Le dio su corazón cuando sintió compasión por él. Le dio su bestia mientras que lo subía a ella y caminaba, porque él tenía que subir a la bestia, al que estaba herido, y él decidió caminar. Le dio sus pies, estando dispuesto a caminar para poderlo llevar al lugar donde se iba a recuperar. Le dio sus manos cuando lo curó y vendó sus heridas. Le dio su tiempo cuando dejó su itinerario o sus planes o aquello que estaba pensando por 2 días. Le dio su dinero cuando le pagó al mesón para que lo cuidara.
Eso es lo que hizo el buen samaritano. Entonces vemos que hay un precio cuando nosotros queremos amar a los demás. Ahora, ¿qué nos enseña esta historia? 3 cosas que son muy importantes. Vamos a aprender que esta historia nos enseña que el secreto del amor no se halla en la religión. El secreto del amor no se halla en la religión, se halla en la relación. Podemos encontrar que si nosotros leemos, por ejemplo, en Juan, Primera de Juan, capítulo 14, es el último pasaje, Primera de Juan, capítulo 14, verso 19, vamos a encontrar que Él nos amó a nosotros primero. No es que nosotros le andábamos buscando. A ver, ¿quién de nosotros le andaba buscando a Dios? Levante su mano. ¿Usted andaba muy apasionado buscando a Dios? No. Él nos amó a nosotros primero. Él nos encontró a nosotros primero. Pero por esa razón también Él nos ha capacitado para amar a los demás. Él nos ha dado ese amor para que seamos capaces de amar a uno de nuestros enemigos. Sí, hay unas personas que dicen, pastor, lo que pasa es que usted no entiende, mi papá me trató muy mal y él desde muy chico me pegaba con no sé qué y la verdad que fui muy lastimado, muy herido. No te preocupes. Eso es agua debajo del puente, dicen por ahí. Él te amó y porque Él te ha amado, te da la capacidad de que tú puedes amar. Así es que no tenemos excusa para decir, yo no puedo amar a mi esposa, no puedo amar a mis hijos o no puedo amar a mi semejante. Él nos da la capacidad. Amén. Dice, nosotros le amamos. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él es el iniciador. No es que sea nosotros, no es que nosotros venimos así. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que ama a su hermano, ¿a quien ha visto? Dice, el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios que no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Muy sencillo, el Señor Jesús lo hace muy práctico. Y Juan, el discípulo amado, Él lo expresa. Si alguien conocía de esto, era el discípulo amado. Él se recostaba en el pecho de Jesús. Y si alguien conocía lo que fluía de Jesús, era Él. Y Él dijo, la verdad es esta. Si dices que amas a Dios y aborreces a tu vecino, eres un mentiroso. Simple y sencillamente. ¡Wow! Y ahí es donde, como vuelvo a repetir, la suela pega al piso. Y ahí no importa qué tan catedráticos seamos, cuánta Biblia hagamos aprendido, esa es la realidad. Amén. Entonces, esta historia nos enseña que el secreto de amar a los demás no está en la religión, sino en la relación que tenemos con el Señor. Amén. La primera cosa. La segunda cosa, esta historia dice que el secreto de esta historia no está en el resultado que tengamos de la responsabilidad. Porque podemos ver que los intérpretes de la ley y los fariseos y todos los religiosos, ellos sabían su responsabilidad. Pero no había fruto en ellos. ¿Por qué no había fruto? Exactamente, porque no eran hacedores de lo que conocían, de lo que entendían, sino se hicieron religiosos. Cuidado con el religioso, hermano, porque ese no bendice a nadie, más bien hace daño. Entonces Jesús hace algo muy interesante. Jesús voltea la pregunta de este hombre y le dijo, verdaderamente, ¿tú quieres saber quién es tu prójimo? Tú colócate en la posición de tu prójimo y vas a entender quién es tu prójimo. Si el problema del ser humano es que a veces creemos que somos mejores que otros. Indirectamente, en muchas maneras, lo decimos o lo expresamos.
Y aún aunque no lo digamos, a veces en el corazón pensamos que somos mejores que otros. Y tenemos que venir a la palabra para que Dios nos corrija. Qué grande es cuando nosotros podemos entender que no somos mejor que nadie. Y tal vez nos encontramos con alguien que está borracho. Y decimos, ¿sabes? Yo pudiera estar peor que la posición tuya si no es por la misericordia y el amor de Jesucristo. Amén. Pero ahora te tengo noticias. Él te puede levantar. Y Él te puede librar de eso. Amén. Qué tremendo eso. Entonces podemos encontrar algo maravilloso. Que esta historia simplemente se encuentra en esa relación. El tercer principio, en esa relación que tenemos con el Señor. Quiero llevarlos al libro de Ezequiel, en el capítulo 16. Encontramos una historia muy interesante, donde el Señor de alguna manera nos ilustra en realidad esto que estamos hablando. Dice, no hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo. Creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti y te cubrí tu desnudez, y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía, te lavé con aguas y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite. Ese es el Dios que servimos, hermano. Un Dios que nos mira en lo peor, en el momento más bajo, y Él ahí nos encuentra y nos tiene misericordia. Y de ahí nos levanta, nos limpia, nos viste de vestiduras blancas, unge tu cabeza con aceite. ¿No leíamos el Salmo 23? Ese es el Dios que nosotros servimos. Y el escriba y el fariseo debería de haber conocido eso. Ellos debían de haber entendido, pues eran estudiantes de la ley de Dios. El sacerdote debería estar lleno de misericordia porque él ministraba a Dios y conocía perfectamente el corazón y la voluntad de Dios. Pero el Señor Jesús tuvo que traerle una historia a este religioso para hacerlo entender, para hacerlo volver en sí y decirle, sabes, no importa cuánto conozcas, pero ¿qué haces de lo que conoces? Y se había vuelto religioso. Pero sabe, Dios ama a las personas que simple y sencillamente obran en fe, que obedecen lo que Dios les indica. Y podemos aprender de ello. En el libro de Santiago podemos encontrar en capítulo 2, verso 14 al 17, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará alguno si dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Lo que Dios quiere de nosotros es que no solamente seamos oidores, pero también hacedores.
de lo que hemos oído. ¿Sabe? Cuando aprendíamos las disciplinas del discipulado, veíamos que Dios convirtió 4 hombres en pescadores de hombres. Y es lo que quiere Dios. Dios quiere que nosotros, así como el buen samaritano, tengamos misericordia y compasión de la necesidad alrededor nuestro. Y eso va a ocurrir cuando nosotros nos descentralicemos de nosotros mismos. Vengamos al consejo de Dios a leerlo con las intenciones correctas, para crecer en el conocimiento de Dios, pero para ser instrumentos útiles en sus manos. Por eso el Señor tuvo que confrontar con varias preguntas a este hombre. ¿Cómo lees? ¿Cuál es la intención de tu corazón? ¿Para qué conoces lo que tienes en tu corazón? ¿Para presumirle a tus vecinos? ¿Para que ellos sepan que eres muy consagrado? ¿O es para colocarlo a los pies de Jesús para su servicio? Para la edificación del cuerpo de Cristo, para bendecir tu vecino. Amén. Pudiéramos hablar muchas cosas más, pero yo quiero animarlos solamente. Sabe, hasta el día de hoy hemos visto la fidelidad de Dios. Él ha sido fiel. Y yo pienso que este año ha sido un año tal vez de retos, de situaciones. Hemos visto personas en problemas, personas en situaciones. Pero Dios sigue siendo Dios. Él está en su trono, Él gobierna con autoridad. Él no cambia, Él no lo mueve las situaciones. Y nosotros tenemos que entender eso. Y frente a eso animarnos, porque Él nos ha colocado acá para que le representemos, para que vivamos de tal manera que podamos bendecir a otros. Este religioso no podía bendecir a nadie porque estaba tan lleno de sí mismo. Pero Dios quiere que nosotros vivamos para bendecir a otros. Mucha gente tiene sus planes, qué bueno. Ojalá que Dios esté en ellos, porque si no te lo va a hacer pedazos el Señor. Me recordaba a los hombres cuando empezaron a construir esa torre de Babel. Ellos dijeron, hagámonos un nombre. Y ellos comenzaron una gran obra. Y el Señor dijo, no van a dar gloria a mi nombre. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Les desbarató la obra. Yo no sé qué planeas tú en tu vida, pero ojalá que lleve gloria al nombre del Señor y estarás seguro. Pero si tú lo que estás emprendiendo solo levanta tu nombre o te levanta a ti, vete preparando, porque te lo va a hacer pedazos Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él no va a permitir nada en tu vida que pueda destruirte. De esa manera nos ama Dios. Amén. Aún este religioso, aunque estaba lleno de su religiosidad, el Señor con tanta paciencia y amor le corrigió para enseñarle lo que era importante. La pregunta de él era, ¿qué es lo que yo puedo hacer para vivir, para tener la vida eterna? Y él le dijo, te voy a enseñar cómo tú puedes vivir y tener la vida eterna. Dios es bueno, hermanos. Él ha planificado algo maravilloso para nosotros, pero necesitamos alinearnos a su voluntad, a su propósito. No podemos vivir la vida como si nosotros somos los dueños de la vida. Le pertenecemos a Él. Él es nuestro Dios, nuestro Señor. Él lo ha dado todo por nosotros. Es tiempo que nosotros volteemos los ojos al cielo y digamos, Señor, aquí está mi vida. Cuenta con ella. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo proyectar mis hijos, mi hogar para la gloria de tu nombre? No sea como aquellos que están buscando solamente enriquecerse, como si eso fuera el fin de la vida. La palabra de Dios nos dice que la verdadera bendición o el reino de los cielos no consiste en lo que nosotros podamos poseer o alcanzar. Eso no es el reino de Dios. Eso son herramientas que podemos usar para la gloria de Dios. Pero sabe que no sea el fin, sino que el fin de nosotros sea poder
engrandecer el reino de los cielos. Y poder depositar allá arriba, para la gloria eterna, un legado. Eso será lo más grande que podamos hacer. Este hombre estaba lleno de preguntas para el Señor Jesús, y el Señor Jesús le dio la respuesta a su necesidad. Dijo: ¿quieres verdaderamente ser aquel que conoce la voluntad de Dios? Es aquel que ama a Dios y ama a su prójimo. Amén. Pasen los hermanos al frente. Vamos a darle gracias a Dios porque Él ha sido bueno, ha sido fiel. Esta historia nos ilustra la responsabilidad que nosotros tenemos por el verdadero amor. Mientras que tenemos un año que va terminando, lleno de sus cosas, de sus afanes, de sus ansiedades, en el camino viene una nueva etapa, una nueva oportunidad para nosotros. Ojalá y tú estés pensando en cómo dedicarle más tiempo a Dios en este nuevo año. Ojalá estés en tu corazón diciendo: Señor, ¿cómo puedo yo ser en tus manos un instrumento? Comienza en lo que Dios te ha dado, tu hogar, tus hijos. Comienza en las cosas pequeñas y vamos a ver cómo Dios puede usar cada vida, cada corazón. Pero si tus planes son diferentes, búscale al Señor, porque Él es el que tiene lo mejor para nosotros. Por eso nos dice en Jeremías, en el capítulo 11 por allá, dice: yo sé los planes que tengo acerca de ti. Yo sé. No son planes malos, no son planes para destruirte. Dijo Él: son planes buenos y de bendición para llevarte al fin que tú esperas. Todos queremos bendición. Levanten la mano los que quieren bendición. Todos la tiene Jesús. Jesús tiene la bendición. Y su mano no se ha cortado, hermanos, ni para sanar ni para librar. Pero Él quiere que seamos no solamente oidores, pero hacedores de lo que Él nos manda. Y a medida que nosotros le servimos, Él empieza a usar tu vida y a bendecir tu vida. Amén. Colóquese de pie. Vamos a darle gracias un momento a este Dios. Padre, queremos darte gracias por tu bendita palabra, por esa ilustración maravillosa, esa historia que podemos estudiar y comprender. Y queremos hacer esto que hizo este samaritano, Padre. Dar nuestro tiempo, dar nuestras manos, nuestros pies, dar nuestro ser a ti, para que tú lo uses. Padre, sabemos que el sacerdote no lo pudo hacer, el levita no lo pudo hacer, pues estaban llenos de su religiosidad. Examine nuestro corazón, Señor, y vea si en él hay camino que no le agrade a usted, y límpielo y háganos sensibles a su voz, sensibles a su voluntad, que podamos ser instrumentos. ¿Por qué no hablas con Él un momento? Habla con Él ahí. Preséntale tu vida. Dile: cuenta conmigo, Señor. Voy a disponer mi vida para ser un instrumento en tus manos, para tener misericordia de los demás, para amar a mi vecino. Aún, Señor, aquel que me critica, aquel que habla mal de mí, lo voy a bendecir, voy a orar por él. Oh Señor, tú eres grande. Habla con él, habla con tu Dios. Él es tu Dios. Este es un momento donde tú puedes venir ante su presencia y presentarle tu corazón. Ayúdame, Señor, dile: ayúdame a ser como el buen samaritano, que extendió su mano de misericordia, que se acercó a la necesidad, que sanó y vendó las heridas. Oh Señor, bendito eres tú, Señor. Ayúdanos. Adórele y dígale: aquí estoy, Señor.
Ordena mis prioridades, dile al Señor. Ordena mi corazón. Habla con tu Dios. Usa mi vida, Señor, para la gloria de tu nombre. Dile a Él, bendito eres Dios. Gracias, Padre. Adórele un momento al Señor. Gracias, Jesús. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz, enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocará a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Sí, Señor. Las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no la puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz, enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz, enciende una luz, déjala brillar, Sí, Padre. luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Solo quiero dejarlos con esto, hermanos. Tú eres los pies de Jesús. Tú eres las manos de Jesús.
Qué grande es poder comprender que lo que nos ha confiado Dios es algo extraordinario. El poder ir y representarle a una cultura, el abrir nuestros labios y llevar medicina para aquel que está quebrantado y lastimado. No menosprecies lo que pueda hacer Dios con tu vida. Tal vez es al cruzar la calle. Tal vez es con tu familiar. Atrévete. Atrévete a creerle a Dios. Que Dios te use. ¿Sabes cuántas vidas han sido cambiadas para una eternidad porque alguien solamente ha cruzado la calle? ¿Sabes cuántos destinos han sido totalmente transformados porque alguien le ha dicho solamente a alguien: Jesús te ama? Tal vez le ha dado un consejo a un joven, a un niño. Hay tantos testimonios. Tú eres aquella persona que Dios ha querido para estos días. Vuelvo a repetir lo que una vez dijo, como dijo Esther: para este tiempo, para este momento es que Dios nos ha llamado. No te calles. No dejes de dar testimonio, de hablar. Dios está contigo. Dios honrará tu esfuerzo. Dios te va a bendecir. Gracias, Padre, por confiarnos el ministerio de la reconciliación, por hacernos como tú eres, Señor, ese samaritano. Señor, en ese samaritano va tu naturaleza, lo que tú eres, porque tú fuiste el que nos encontraste. Tú fuiste el que nos alcanzaste, el que vendaste nuestras heridas, y ahora nos has entregado la tarea de que nosotros vayamos y tengamos misericordia como tú has tenido de nosotros. Ayúdanos, Padre, a cumplir la misión que nos has encomendado. En el nombre de Jesús. Gracias por cada persona que está aquí. Yo oro que usted, Señor, los llene de su espíritu, los equipe, les dé lo que ellos necesitan para que sean efectivos al abrir sus labios y al dar testimonio de aquel que nos llamó para representarle en medio de un mundo lleno de problemas y oscuro. En el nombre de Jesús, a usted le atribuimos toda la gloria, toda la honra, pues solamente usted merece ser honrado en medio de todo. En el nombre de Jesús, y decimos amén, amén y amén. Gloria sea al Señor.